Buenos días, ahora sí para todos. Pedirles por favor que si de pronto se empieza como a entrecortar o ustedes dejan de escucharme, por favor me avisan ahí mismo para devolverme porque hoy vamos a ver pues, parte de la teoría. Entonces es necesario que nos quede bien claro lo que yo les voy a explicar. ¿Listo? Entonces, empecé. La clase pasada, nosotros, ¿qué vimos? ¿Qué estuvimos viendo en la clase pasada? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué tema empezamos a ver la clase pasada? Movimientos literarios. Lo de romanticismo. Los movimientos literarios y empezamos viendo el romanticismo como tal. ¿Listo? Vimos cuáles eran las características, cuáles eran las etapas en las cuales estaba dividido. Y vimos también como sus principales características. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a continuar viendo el costumbrismo, es decir, cómo se representó este momento en la historia, que es el costumbrismo como tal. ¿Listo? Entonces, la idea es que lo vamos a hacer. Bueno, comentarles que ustedes me dijeron que por favor les compartiera la presentación con la que estábamos trabajando. Yo se las compartí, pero pues obviamente yo voy alimentando este mismo archivo, entonces pues ya les volví a poner como el archivo ya actualizado, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Entonces, en la clase pasada habíamos visto esta parte, vimos las etapas y ahí quedamos. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el costumbrismo. Es decir, nosotros estamos haciendo como una línea de tiempo, ¿cierto? Y en la medida en que va pasando el tiempo, pues van apareciendo nuevas características propias de la literatura. Pero se trabó. Hola, hola. ¿Ya? ¿Ahí me volvieron a escuchar? Trabó. Se trabó. ¿Ahí ya me volvieron a escuchar, chicos? Sí, señora. ¿Sí? Entonces, en la medida en que va pasando el tiempo, van apareciendo diferentes movimientos literarios. Así como nosotros vimos que apareció la literatura precolombina, luego apareció el descubrimiento, la conquista, la independencia, el romanticismo, aparece otro nuevo movimiento que es el costumbrismo. ¿Listo? Entonces hoy vamos a ver cómo se presentó, cómo estuvo determinado este movimiento durante esta etapa aquí en Colombia. Recordarles que estos tres movimientos, romanticismo, costumbrismo y realismo, son los tres movimientos que se dieron durante el siglo XIX. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces dice, el costumbrismo como tal nació en España, ¿listo? Y obviamente muchos países, no solamente Colombia, lo que hicieron fue como conocerlo y buscar la forma de adaptarlo a cada una de las situaciones en cada uno de los lugares donde después se empezó a presentar. Entonces, el propósito principal del costumbrismo... Profe, se trabó. Gracias, Linita. ¿Y ahí me volvieron a escuchar? ¿Sí? ¿Ya me volvieron a escuchar? Listos. Entonces, el propósito básicamente del costumbrismo fue preservar y exaltar la tradición y la identidad nacional de las personas. Entonces, digamos que el costumbrismo fue un movimiento en el cual... ¿Ahí me están escuchando? ¿Ahí me oyen? Sí, señora. Listo. Linita, porfa, me avisas. ¿Listo, mi amor? Si me dejas de escuchar, de una vez me avisas. Si se traba la conexión, me avisas de una vez. Entonces, este costumbrismo, primero, digamos que se enfocó como en estar dirigido a la situación social que se vivía en cada uno de los lugares en donde iba apareciendo. Entonces, ¿qué buscaba? Exaltar como las tradiciones propias de cada uno de los lugares en donde está. Obviamente, si estamos hablando del costumbrismo en Colombia, pues se exaltaron las costumbres aquí en Colombia.
si se presentaba el costumbrismo en España, pues obviamente tenía que ser con las características y con las tradiciones propias de allá. Entonces eso fue lo que se hizo, se adaptó a cada uno de los lugares en donde fue apareciendo. ¿Listo? Este movimiento como tal marcó el inicio de la búsqueda como de una literatura autóctona, es decir, propia de las personas que vivían en cada uno de los territorios. En Colombia se presentó fuertemente durante 1830 y 1880. Y los textos, o sea, la literatura que queda de esta época, básicamente recogían lo que estábamos diciendo hace un momento. Las características típicas de cada región, la forma en la Profesor que... Davo. ¿En qué queda, Linita? Linita. Linita. Hola, hola, hola. Ah, ya me volvieron a escuchar, chicos. Chicos. ¿Volvieron a escuchar ya otra vez? Sí, señora. Sí, ya. Bueno, porfa me avisan. Muchas gracias, Linita, me estás ayudando mucho hoy. Listo, entonces vuelvo y les comparto el escritorio. Bien. Entonces, básicamente, bueno, les estaba diciendo, retomo, porque mejor acá arribita. Retomo por si de pronto no se escuchó algo. Entonces, decimos que toda la literatura o las obras que aparecen literarias en esta época reflejaban justo lo que les estaba diciendo. Y era la forma de ser de las personas de cada una de las regiones en donde iba apareciendo. Otro elemento que también se veía mucho era que se contaban como los hábitos que tenían, las costumbres, las tradiciones dentro de una sociedad y específicamente... Volvió a trabar, profe. Ahí ya. Hola, hola, hola. Ahí ya me volvieron a escuchar. Chicos, ahí ya me volvieron a escuchar. Sí, profe, ya. Listo. Entonces, dentro de los elementos encontramos como sus costumbres, la forma de ser de ellos, las tradiciones de cada una de los entornos sociales que se vivían. Entonces dice ahí que no solamente a nivel social, sino también a nivel político y a nivel artístico. ¿Listo? Dentro de los temas que se abordaron en el costumbrismo, o sea, yo puedo encontrar mi obra literaria y las obras literarias hablaban sobre algunos temas particulares, ¿cierto? Hablaban sobre la vida rural y campesina, hablaban sobre quiénes eran esas personas que eran representativas en la sociedad en esos momentos y el encuentro que hubo entre el campo y la ciudad. Esos fueron los temas recurrentes en toda la literatura que aparece en el siglo XIX, de 1830 a 1880, en el costumbrismo en Colombia. ¿Listo? Había algunas características que presentaba también y era la reflexión sobre el momento presente. ¿Qué significa eso? Los escritores en este momento se dedicaban a tratar de hacer como un análisis un poco más crítico de lo que estaban viviendo. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia cuando dice que los escritores hacían una reflexión sobre el momento presente. ¿Listo? Otro propósito que había, dice que era el didáctico, el moral o político. ¿Qué significa cada uno? El propósito didáctico era la forma en la que enseñaban en esa época. ¿Listo? Entonces buscaban que la forma de que llegara la literatura fuera de forma diferente y entretenida para que las personas se engancharan con esto. Lo moral, entonces recordemos que todo aquello que nosotros hablamos de la moral es todo aquello que determina lo que está bien y lo que está mal. ¿Listo? Y lo político, pues sabemos que es todo lo que tenía que ver con la parte del gobierno. Entonces, digamos que ese fue el propósito dentro de la literatura acá. Y obviamente sabemos que el lenguaje que se empleaba, pues variaba bastante dependiendo de la región geográfica en donde estuvieran los escritores. O digamos que el foco de inspiración de los escritores como tal. En palabras más coloquiales, ustedes saben perfectamente que el lenguaje que
utiliza una persona en Santander es bien diferente al que utiliza una persona en la costa. ¿Listo? Entonces, cada una de las producciones literarias tenían esta característica, y era que al leerlas yo me podía dar cuenta a partir del lenguaje de en qué región o de qué región era el escritor que había hecho esta obra literaria, o en qué región se había inspirado para hacerla. ¿Listo? De aquí, ¿bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listos. Bien. Ahora, así como nosotros habíamos dicho que en el romanticismo había aparecido dos géneros literarios, es decir, que se había enfocado en dos géneros, que era el narrativo y el lírico. Es decir, en el romanticismo podíamos encontrar poemas, podemos encontrar cuentos, novelas, bueno, toda esta parte, tanto de lírico como de narrativo. En el costumbrismo aparecieron dos tipos de textos o dos géneros como tal. Unos son los cuadros de costumbres y otros son los artículos de costumbres. ¿Listo? Entonces, obviamente de pronto guardan algunas similitudes, pero pues son dos elementos que cuentan con características propias. ¿Listo? Les voy a explicar uno por uno. El cuadro de costumbres, entonces dice que básicamente eran descripciones, pero estas descripciones buscaban era pintar situaciones cortas, ¿listo? Y estos cuadros de costumbres aparecían en los periódicos, eran publicados o los daban a conocer a través del periódico, ¿listo? Entonces eran como descripciones, pero tienen la característica de que era corto, ¿listo? ¿Descripciones de qué? De fiestas o de lugares típicos de cada una de las regiones, ¿listo? Entonces yo ahí podría encontrar la descripción de una fiesta. ¿Cuál fiesta? Digamos una fiesta religiosa, una celebración religiosa. Ya, porque está fallando. Listo, eso por ese lado. Mientras que los artículos de costumbres, entonces nos decían que eran textos mucho más complejos. Tan complejos que llegaban a ser extensos casi como una novela. ¿Listo? Y se caracterizaban porque utilizaba en... Ese trabo. Ay, sí, está molestando hartísimo hoy el internet. ¿Ahí ya me escuchan otra vez? ¿Ahí ya me están escuchando? Hola, hola, hola. ¿Ya me escuchan? No, todavía nada que me escuchen. Sí, Hola, hola, ahora hola. sí. ¿Ya me Bueno, volvieron a escuchar? ya, antes. Listo. Gracias, gracias. Señora. Entonces, ¿pero me escucharon todo lo de cuadro de costumbres? Sí. Sí, listo, bueno. Entonces, en los artículos de costumbres, entonces, básicamente, les estaba diciendo que eran textos que eran más extensos, más complejos, ¿listo? Y aquí, obviamente, se utilizaba algo diferente y era que el escritor empleaba como un tono satírico, es decir, como un tono sarcástico, ¿listo? Como utilizaba la ironía para hacer referencia a esas costumbres que él estaba retratando en su obra, con el fin de captar la atención. Incluyen narraciones y descripciones. Entonces, hay un texto que es como el más representativo de la época del costumbrismo en Colombia, que es escrito por José María Vergara y Vergara. Este texto se llama Las Tres Tazas. Entonces, en este texto nosotros podemos encontrar, esperen que se los voy a compartir, nosotros podemos encontrar que básicamente la forma en la que Félix María Vergara y Vergara busca dar cuenta de cada una de las características del costumbrismo es haciendo descripción y además de eso hablando de las costumbres que son propias en cada uno de los territorios. En este texto de Las Tres Tazas, lo que hace es explicar la costumbre que había en Santa Fe, Bogotá, en esa época, de tomar las onces, ¿sí? Una costumbre que si nosotros pensamos,
obviamente se sigue empleando todavía, no solo en Bogotá. Nosotros, por ejemplo, tenemos la tradición o la costumbre de seguir tomando onces. Entonces, él empieza su texto contando de dónde viene esta expresión de tomar onces. Profe, se está escuchando muy entrecortado. ¿Puedes Ajá. repetir otra vez eso, profe? Claro que sí. ¿Ya ahí me volvieron a escuchar bien? Hola. ¿Ahí ya me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan? No, yo creo que todavía no me escuchan. Sigue como pausado. Ay, sí, profe. Sí, señora. ¿Ahí sí ya? ¿Listo? ¿Ya me escucharon de nuevo? Chicos. Hola, volví. Esto está terrible hoy el internet. Ay, ¿ya me están escuchando de nuevo? Sí. Sí, señora. Señora. Listo. Esperemos que aparezcan todos porque no me aparecen ahora todos. Es que está molestando mucho el internet hoy. No me ha molestado estos días tanto. Bueno, entonces, les vuelvo a explicar lo que eran los artículos de costumbres. ¿Listo? ¿Los cuadros de costumbres me entendieron bien? Se vuelve a trabar, profe. Sí, sí, como que se escucha. Sí, profe, cuadros de costumbre, sí, pero lo Los otro, Los artículos de artículos de no. costumbres no. Listo, bueno, lo voy a repetir. Ujú. Entonces, decimos que los artículos de costumbres eran más extensos, eran más complejos y presentaban no solamente descripciones, sino narraciones también. ¿Listo? Les estaba contando hace un momento que el autor más representativo del costumbrismo en Colombia, bueno, hay varios en realidad, pero sobre todo hay uno en donde él utiliza como una técnica muy interesante para contar las costumbres que se viven en Bogotá. Y entonces su texto se llama Las Tres Tazas. Cuando él habla de las tres tazas, hace referencia a la taza, bueno, y la relaciona con el tema de tomar las onces, ¿no? Entonces él habla de la taza de chocolate, de la taza de té y la taza de café. ¿Listo? Entonces, en este texto, José María lo que hace es empezar contando como toda la historia desde dónde viene esa tradición o esa costumbre de tomar onces. Entonces, él empieza contando que ahí en Bogotá, un grupo de monjes que ellos vivían, pues obviamente ellos viven aislados, entonces él decía como ellos se reunían y para ir a tomarse como traguitos, copitas de aguardiente, tenían una clave. Y para no ir a decir como vamos a tomar aguardiente, ellos decían vamos a tomar las 11, porque la palabra aguardiente tiene 11 letras. Entonces era como una forma, una clave que ellos tenían para poder ir a tomar sin que, digamos que todos se dieran cuenta de que ellos estaban haciendo eso, pues porque obviamente no estaba permitido tomar licor en estos lugares. Entonces los monjes iban y eso era lo que tomaban, un traguito de aguardiente. Entonces José María Vergara y Vergara empieza contando esto, empieza contando de dónde viene esta tradición y pues en lo que finalmente termina, que es como tomando chocolate con queso y pan. ¿Listo? Que es básicamente las onces como se conocen normalmente. Les voy a mostrar aquí, hay un fragmento, espérenme, lo busco un momentico, ya acá, hay un fragmento, entonces, para que ustedes se den cuenta cómo, cómo es que José María hacía como una descripción bastante específica en su libro. ¿Listo? Entonces, aquí van a encontrar este pedacito que les estoy marcando. Este pedacito es el pedacito que es extraído del texto original de él. Entonces dice,
El sabor de aquel chocolate era igual a un perfume. La cucharilla de plata entraba en blanco seno de la jícara con dificultad. Jícara es como una jarrita, una jarra. No se hacían buches de chocolates como ahora, ni se tomaba deprisa, ni con los ojos abiertos y el espíritu cerrado. Cada prócer de aquellos cerraba un poquillo los ojos al poner la cucharita de plata llena de chocolate en la lengua. Le paladeaba, le tragaba con majestad. Entonces, se los muestro, pues para que ustedes vean como la forma en la que un texto costumbrista se reflejaba como el propósito del escritor, que era hacer una descripción. Y si nos damos cuenta acá, y pues hacía descripción de qué? De las costumbres que se tenían, de las tradiciones que habían en cada lugar. Profe. Ahí ya me volvieron a escuchar. Sí, señora. Está súper intermitente hoy el internet. Entonces, lo que hace ahí es básicamente eso, ¿listo? Entonces, eso era, obviamente, lo que yo les mostré es un fragmento cortísimo de la obra completa que él tiene. Porque acuérdense que les dije que una de las características de estos artículos de costumbres es su extensión, es decir, que es amplia, ¿listo? Mientras que los cuadros de costumbres eran escenas, es decir, que era algo muy corto en donde solamente contaban cómo era una fiesta, o cómo era un lugar típico. Mientras que en los artículos de costumbres ya el escritor se encargaba era como de hacer una narración y a partir de esa narración utilizaba la descripción como elemento propio para contar o para, valga la redundancia, describir las costumbres que habían propias en cada una de las regiones. ¿Listos? Algunos de los autores, José Manuel Marroquín, José Eustaquio Palacios, José Eugenio Díaz Castro, Luis II de Silvestre, son algunos de los escritores más representativos. Pero pues digamos que ahorita no vamos a trabajar todavía con escritores, sino me parece más importante poder conocer el contenido. ¿Listo? Que podamos ver cuál era el contenido de las costumbres puntualmente de las obras literarias que se dan en esta época, y más adelante hacemos el trabajo con autores. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Necesitan, y no importa si tengo que volver a repetir, pero necesitan que vuelva a repetir algo que de pronto se haya cortado y ustedes no me hayan entendido bien? ¿No? ¿No hay necesidad de repetir nada? ¿Se volvió a cortar? Creo que sí. Chicos. No, señora. Ay, ya me volvieron a escuchar. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, entonces, pues importante ir tomando los apuntes ahí en el cuaderno, pues para que ustedes tengan ahí toda la información. De todas formas, si alguien de pronto se quedó un poquito o por mi conexión tan inestable, lo pueden igual ver. Las diapositivas las tienen, digamos, en el SC virtual. Y aspiro a que haya quedado grabada la clase. Es decir que ahorita, porque pues ahí aparece que está grabando, pero como se ha salido 3 veces, entonces no sé si cada vez que se sale se corta, o sea, no sé, porque nunca me había pasado. Entonces, les voy a explicar el trabajo que vamos a hacer. Y la idea es que ustedes, esperen, miro acá en el horario. Les dejo explicado en qué consiste el trabajo que vamos a hacer. A las 8:50, mentiras, 8:40. No, sí, a las 8:50, perdón. Ahí nos desconectamos, ustedes descansan 10 minuticos y vuelven a conectarse y en esa segunda hora, entonces hacemos la actividad. ¿Listos? ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Sí, sí, señora. Sí, señora. Bueno. Listo. Entonces, de todas formas, si tienen alguna duda, claro que el trabajo que vamos a hacer hoy es del romanticismo, o sea, el tema que vimos en la clase pasada. Y la siguiente semana
hacemos la actividad de costumbrismo, que fue el tema que vimos hoy. ¿Listo? Pero ahorita les voy a hacer como un recorderis de lo del romanticismo para que se ubiquen bien en qué hay que hacer. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? Ustedes van a crear un texto que pertenezca al romanticismo. ¿Listo? Entonces, dentro de las características que nosotros vimos del romanticismo, si alguien toma apuntes, si no me dicen, decimos que dentro de los temas que se hablaron en el romanticismo se hablaba de la muerte, del amor, de la enfermedad, de la sensibilidad y de la noche. ¿Listo? Fueron como los temas más recurrentes dentro del romanticismo. También decíamos que el romanticismo se encargó básicamente de expresar sentimientos y no hablaban de la razón como tal, sino se dejaba ese espacio abierto para los sentimientos. Dentro del texto como tal que se escribe o dentro del género que aparece en el romanticismo nos aparecen dos géneros, el narrativo y el lírico, es decir, la escritura de poesía como tal. ¿Listos? Profe, una ¿Se pregunta, trabó? digamos, Ah, pensé que se ha trabado. Dime, Linita. la tarea de, o sea, la actividad que ahorita vamos a hacer en la segunda hora solamente es de romanticismo, o sea, no vamos a hacerlo Solamente de de, romanticismo. ok, lo ¿Listo? de costumbrismo no. No, lo de costumbrismo, porque no alcanzamos, o sea, el tiempo no nos da. Lo de costumbrismo lo hacemos la otra Vale, semana. ¿Listo? vale, profe. Bien, entonces, listo. Hasta ahí recordamos cuáles fueron los temas que vimos en el romanticismo. ¿Sí? Listo. Entonces, cada uno va a escoger Señora, alguno de los dos. Es decir, o usted escoge hacer como un fragmento de una novela, o usted escoge escribir una poesía. ¿Listo? Obviamente, pues lo primero que usted va a determinar es eso, ¿listo? Si va a escribir un fragmento de una novela, recuerde que igual tiene que enfocarse el tema en lo romántico, ¿listo? En las características del romanticismo. Si usted va a hacer una poesía, también recuerde que tiene que tener en cuenta que es sobre el tema del romanticismo. Si usted hace un fragmento de una novela, la extensión es entre 12 y 15 renglones. ¿Listo? Usted le pone un título y usted hace su fragmento. Y si usted hace un poema, lo hace de 10 versos. Recuerden que cuando trabajamos con versos, esos versos al final tienen que ir rimando, es decir, que tiene que tener como sonoridad similar al finalizar cada uno de los versos. ¿Listo? Ahora, tenga en cuenta que tiene que hablar sobre alguno de los temas del romanticismo. Entonces, tiene que hablar o de amor, o de muerte, o de enfermedad, o, listo, tiene que hablar de alguno de los temas del romanticismo. ¿Todos tienen claros los temas del romanticismo? Profe, una pregunta, ¿y tiene que ser solo un tema o pueden ser varios? Pues como es, pues digamos, si tú haces puedes, por ejemplo, mezclar amor y muerte y haces un texto en donde se pueda reflejar el tema del romanticismo, es decir, la expresión de sentimientos a partir de esa misma historia. O sea, puedes meter esos dos temitas en la misma historia. ¿Listo? Vale, profe. Entonces, tenemos claro lo que hay que hacer. Si usted no me ha entendido, no se preocupe. Tranquilo, pregúnteme porque es que el internet está muy inestable hoy. Entonces, de pronto no me entienden, es porque se entrecorta. ¿Necesitan que les repita en qué consiste la actividad? A mí, Solo nos tenemos que inventar un texto sobre el romanticismo. Sí. O sea, puede ser un poema O un fragmento de una novela. ¿Listo? Entonces, a ver, les voy a mostrar aquí la diapositiva con la que nosotros trabajamos esa clase. Miren. Entonces, lo primero que usted tiene que escoger es si va a ser poesía o va a ser narrativa.
Si hace poesía, la va a hacer de 10 versos. ¿Listo? Si hace narrativa, entre 12 y 15 renglones. Y pues acuérdense que la poesía es el género lírico, es decir, que expresa un sentimiento. Mientras que la narrativa va a contar una historia en la cual se vea reflejado también los sentimientos. ¿Listo? ¿De qué temas habla? Entonces tenemos, usted puede hacer un poema o puede hacer un fragmento de novela sobre la muerte, sobre el amor, sobre la enfermedad, sobre la sensibilidad, sobre la noche. ¿Listo? Hay 5 temas sobre los que ustedes van a escoger cuál van a trabajar. Además de eso, digamos que hay libertad en la medida en que, primero, ahí tiene una característica particular y es que ese texto no lo pueden copiar de internet. Es decir, que cada uno de ustedes se lo va a inventar. ¿Listo? Entonces, si usted se inventa un poema sobre la noche, yo espero no encontrarlo en internet. ¿Listo? Sino que sea inventado por usted. ¿Listos? ¿Sí me entendieron? ¿En qué consiste la Sí, actividad? señora. Sí. Sí, señora. Juan José, ¿me entendiste? Sí, señora. Nicolás, ¿me entendiste bien en qué consiste la actividad? Nicolás. Casi, Sí escuchaste bien en qué consiste. sí. Listo. Felipe Pineda. Es que hay algunos que los tengo como quietos. Sí, listo. ¿Quién más? Hubo otro que también estuvo como... Sarita Moncada, ¿ya me entendiste bien? Listo, es que hay algunos que se me han quedado como congelada la cámara, entonces les pregunto justo por eso, porque no sé si me escucharon. Listos, entonces, ¿todos entendieron? ¿A todos les quedó claro? Sí, señora. Listo, chicos. Sí, señora. De todas formas, la idea es que no, o sea, nos volvamos a conectar ahorita, ¿listo? Lo que les decía, como ya ahorita igual ya quedan 2 minuticos de videoconferencia y pues la idea es ponerla a grabar por si de pronto, yo sé que de pronto la grabación quedó bastante entrecortada, pues porque yo les decía si me escuchan, me volvieron a escuchar, pero pues si alguien necesita volver, yo les comparto el link. Yo lo dejo, yo ahorita lo guardo, les comparto el link por si de pronto alguien necesita volver a escuchar algo. De todas formas, también les dejo las diapositivas en la plataforma para que usted consulte. Si usted consulta y definitivamente tampoco entiende, escríbame por WhatsApp. Yo le dejo un audio o los llamo y les explico bien lo que no hayan comprendido. ¿Bien? ¿Listo? Vale. Entonces, ahorita apenas se desconecte, que ya quedamos un poquito, toman los 10 minutos. ¿Listo? Y entonces nos encontraríamos a las 8:50, nos volvemos a conectar todos para hacer la actividad, ¿listo? Compartir algunas de las actividades que ustedes estén haciendo, que las podamos leer aquí para que pues, las escuchemos entre todos. Esa es la idea del trabajo que vamos a hacer en la segunda hora, ¿listo? Entonces, vayan, tomen algo, estírense, para que no se cansen tanto de la espalda, de la cintura. Y nos encontramos entonces a las 8:50 en punto. ¿Listo? Bueno, chao. Chao, profe. Chao. Yo, profe. Chao, profe. Chao.